Ya, por favor, les pido unos 2 minutitos de... Estamos viendo la clase anterior. Cuando hablábamos de la estequiometría en todas las clases, la finalidad es multiplicar microorganismos en un medio nutritivo, en un bioreactor. Y decíamos que para multiplicar microorganismos con alta eficiencia, la mayor parte, gran parte del microorganismo que vamos a utilizar, alimentos, son microorganismos aeróbicos o facultativos, es decir, sus ciclos metabólicos energéticos es por las vías aeróbicas. Significa de que esas vías aeróbicas le proporcionan a los microorganismos una mayor cantidad de energía por esas vías aeróbicas, a partir de los sustratos, a partir de los nutrientes. Sin embargo, como ya conocemos la estequiometría para los sistemas aeróbicos, decíamos que también es importante conocer la estequiometría para los sistemas anaeróbicos, debido a que normalmente cuando trabajamos en una industria y manejamos microorganismos, entonces esos microorganismos son aeróbicos. Siempre cuando hablemos de los bioreactores, vamos a hablar de esos microorganismos aeróbicos o facultativos. Sin embargo, decíamos que también podemos trabajar con bioreactores en los tratamientos de los desechos industriales, utilizando una flora microbiana en medio anaeróbico. En la actualidad, todas las industrias alimentarias, para su tratamiento de sus desechos líquidos, utiliza lagunas de oxidación. En esas lagunas de oxidación se elimina el contaminante orgánico de esos desechos líquidos. En la clase anterior habíamos visto que, por ejemplo, en una fábrica de azúcar, tenemos desechos líquidos en la producción de azúcar y también tenemos desechos líquidos durante la producción de alcohol etílico. Principalmente habíamos mencionado que cuando se produce el alcohol etílico en los bioreactores, producto de la fermentación de las levaduras, estos vinos, que son los productos fermentados, que tienen máximo 12% de alcohol etílico en los vinos, todo vino está alrededor de 12% de grado alcohólico. Las cervezas se conocen que normalmente tienen menos de 5% de grado alcohólico, aunque hay cervezas con mayor grado alcohólico, son cervezas especiales, por ejemplo la Bock. Entonces estos vinos que vamos a producir utilizando las melasas como medio de fermentación, alcanzan en el proceso de fermentación en los bioreactores hasta un 12% de grado alcohólico. Siempre es un proceso fermentativo, es un proceso biotecnológico. La industria se divide en dos partes. La primera parte es la producción de los metabolitos, en este caso estamos utilizando la levadura para producir alcohol etílico en los vinos. Entonces, siempre en un proceso biotecnológico existe una primera parte donde a través de un sistema biológico estamos produciendo un
un metabolito, en este caso el alcohol etílico, el metabolito, la molécula que produce la levadura. Y la segunda parte de los procesos biotecnológicos es las operaciones que utilizamos en la ingeniería para separar, concentrar, purificar ese metabolito. Por ejemplo, en el alcohol etílico, vamos a utilizar el proceso de la destilación. ¿Y por qué vamos a utilizar ese proceso? Por las características del metabolito. El metabolito, que es el alcohol etílico, tiene un punto de ebullición muy diferente a los otros constituyentes del vino. Por ejemplo, para no entrar mucho en detalle, por ejemplo, el mayor componente en los vinos es el agua. Entonces, si comparamos el alcohol etílico con el agua en cuanto a su punto de ebullición, el alcohol tiene 78 y el agua 100 grados centígrados a la temperatura, perdón, a la presión de una atmósfera. Entonces, esa diferencia en el punto de ebullición nos permite separar en las torres de destilación. La destilación es un proceso físico que ustedes lo van a ver en las operaciones unitarias. Todos los procesos unitarios de las operaciones unitarias son operaciones de la ingeniería química que nos permite separar, purificar, concentrar moléculas químicas. En alimentos recurrimos a esas operaciones químicas y eso lo van a ver en las diferentes operaciones unitarias, comenzando el principio básico de su teoría, que son los fenómenos de transporte. Ahí van a hablar ustedes de 3 tipos de transporte. Sin embargo, también para nosotros es importante utilizar otro tipo de técnica con esa finalidad. Inclusive son técnicas con mayor rendimiento, son mucho más específicas que esas técnicas clásicas de la ingeniería química, que son las operaciones unitarias. Me refiero a las técnicas no convencionales que utilizamos los ingenieros en alimentos. En una materia, me parece que es con el ingeniero Garrido, ustedes van a ver todas esas operaciones, todas esas técnicas, las operaciones son técnicas de separación, purificación y concentración que están en el campo de los métodos no convencionales. Van a ver ahí los diferentes sistemas de cromatografía, van a ver las microfiltraciones, una serie de operaciones que a nosotros nos permite separar, purificar y concentrar moléculas químicas producidas a través de sistemas biológicos, es decir, los metabolitos. Por ejemplo, si producimos una proteína, ¿cómo podemos nosotros esa proteína, una vez producido, ya sea dentro de un sistema biológico, dentro de una célula, o que esa célula la excrete fuera del sistema, ese metabolito, ¿cómo lo podemos nosotros separar de ese medio? ¿Cómo lo vamos a concentrar esa proteína? ¿Qué técnicas vamos a utilizar para concentrar esas proteínas? ¿Y qué técnicas vamos a utilizar para purificar esas proteínas? Y posteriormente vamos a utilizar técnicas de reconocimiento de su estructura química
para saber su estructura química de esa proteína. Todo ese trabajo se realiza en el laboratorio, donde existe un equipamiento de todos los métodos no convencionales que nos permiten a nosotros eh, esas operaciones en los diferentes metabolitos. Eso que en alimentos nosotros podemos producir diferentes tipos de moléculas, posteriormente concentrarlas, esas moléculas, porque están muy diluidas en los sistemas biológicos, y posteriormente lo vamos a purificar completamente esas moléculas, y en ese producto purificado vamos a reconocer sus estructuras químicas, sus pesos moleculares, eh, su estructura química en términos generales de un metabolito. Todas esas, ese trabajo que ustedes van a realizar no lo hacen con las operaciones unitarias, ¿no? Entonces, las operaciones unitarias y estos métodos no convencionales, sobre todo los últimos, nos permiten poder trabajar en biotecnología. Pero repito, normalmente utilizamos también las técnicas clásicas de la ingeniería química, las operaciones unitarias con este fin. Bien, entonces decíamos que de las industrias, estábamos hablando de los desechos líquidos que salen de una industria. Estábamos hablando, por ejemplo, del alcohol etílico. Decíamos que ese vino que vamos a producir, ese alcohol etílico en el vino lo vamos a separar de su medio y aprovechamos el punto de ebullición del alcohol etílico para poder separar de los otros componentes. Es decir, la levadura, aparte de producir alcohol etílico, puede producir diferentes congenéricos, es decir, moléculas químicas como aldehídos, cetonas, alcoholes superiores, etcétera, etcétera. Una serie de moléculas químicas excretas fuera de la célula y que los tenemos que separar el metabolito de interés, que es el alcohol etílico, de todos esos componentes. Entonces decíamos que para eso utilizamos las diferentes torres de destilación, son varias torres que cumplen funciones diferentes, hasta purificar el alcohol con una concentración de 96 grados Gay-Lussac, es decir, el alcohol industrial que producen ya un producto bastante puro. Ese producto tiene 96% de alcohol etílico y aproximadamente 4% de otros componentes, donde el principal componente es el agua y algunas trazas de aldehídos, cetonas, etc. Ahora, ese alcohol industrial, ¿qué estamos haciendo con ese alcohol industrial? Queremos utilizarlo como combustible. Entonces no podemos utilizar directamente el alcohol etílico porque tiene ese 4% de agua y las movilidades tienen los carburadores. Voy a concentrar el agua y se apaga el motor. Entonces, para utilizar ese alcohol etílico ya como combustible, tenemos que eliminar ese 4% de agua. Hay varios métodos, varias formas industriales para poder eliminar ese 4% de agua que tiene el alcohol etílico. Y ese alcohol libre de esa agua ya es un alcohol carburante, ¿no? El que utilizamos ahora como combustible en las movilidades. Bien, entonces, en esas torres de destilación, principalmente la primera torre, donde separamos los componentes más pesados, de ahí vamos a eliminar los desechos líquidos de los vinos, a eso lo llamamos vinaza. Esa vinaza tiene una alta concentración de materia orgánica, altamente contaminante. Entonces, las industrias azucareras
no tienen las normas ambientales, no les permite a las industrias sus efluentes líquidos sean desechados directamente a los efluentes naturales, es decir, a los ríos, a las lagunas, etc. Alta contaminación orgánica. Tienen que cumplir ciertas normas ambientales. Entonces están obligados ellos a hacer un tratamiento de esos subdesechos. ¿Qué utilizan en la industria azucarera que tenemos acá? Lagunas de oxidación. Varias las lagunas de oxidación, donde se tiene que eliminar por sistema biológico, va a haber una flora microbiana ahí, que se va a comer la materia orgánica y va a eliminar esa materia orgánica. Y esa agua ya está tratada, va a ser liberada posteriormente, principalmente lo liberan cuando hay lluvias para bajar la carga orgánica, y una vez tratada esa agua ya puede llegar a los efluentes naturales. Ese tratamiento de agua, la laguna de oxidación, hay diferentes floras microbianas que van a trabajar en medios aeróbicos, en medios anaeróbicos, etc. Entonces, si va a haber flora microbiana en medios anaeróbicos, ¿cómo podemos nosotros controlar ese sistema? Principalmente cuando ya ustedes vayan a las industrias, posiblemente ya esas industrias tengan bioreactores para esa finalidad, es decir, el tratamiento de las aguas residuales. En otros países, por no tener espacio en las industrias, ellos ya tienen bioreactores para el tratamiento de sus desechos, no tienen lagunas de oxidación. Entonces, en esos bioreactores se optimizan los procesos de tratamiento. En una laguna de oxidación, el tiempo de tratamiento está por encima de 3 semanas, de 21 días. Es decir, es un tratamiento prolongado durante varias semanas para poder disminuir las cargas orgánicas de los desechos líquidos. Sin embargo, en los bioreactores, ese tiempo se reduce a días, y en otros bioreactores con sistemas de reciclado de la biomasa, ese tratamiento de agua se reduce a horas. En unas 10 horas podemos ya sacar el agua de la industria a los efluentes naturales. Entonces esos bioreactores son muy eficientes en el tratamiento de los desechos. En nuestro medio no se utilizan esos bioreactores, repito, porque las lagunas de oxidación, acá tenemos el espacio suficiente para que esas aguas puedan ser tratadas en las lagunas. Pero cualquiera que sea el método que utilicemos en el tratamiento de los desechos, vamos a trabajar con sistemas anaeróbicos. Por ejemplo, les contaba que no hace mucho en una planta de producción de cerdo, todos los desechos de esa granja iban a una fosa donde esos desechos este, producían metano. Y ese metano es una molécula energética. Entonces, producción de metano es importante como producción de energía. Eso es lo que ahora nos interesa ver, ¿no? Cómo utilizar sistemas anaeróbicos. Y básicamente lo que vamos a ver en la estequiometría es la producción de metano durante ese tratamiento de aguas residuales. Y para eso, como es un sistema biológico, quiero aclarar primero lo siguiente. Cuando ustedes trabajen con los bioreactores, van a trabajar con microorganismos específicos, un solo microorganismo modificado genéticamente para la producción de un metabolito específico. Por ejemplo, ustedes trabajan en un
industria láctea y quieren producir un tipo de yogur, tienen que utilizar una cepa específica. Ustedes compran la cepa, normalmente esas cepas están liofilizadas, están en unos sobrecitos, conservados esos microorganismos mediante el método de la liofilización, es decir, mediante el frío, no dañar a los microorganismos. Esos microorganismos se encuentran en estado de latencia, no se están multiplicando, están conservados, pero tienen toda su actividad metabólica intacta, que cuando lo colocamos en un medio nutritivo como es la leche, así en ciertas condiciones de temperaturas y pH, ese microorganismo inmediatamente comienza a metabolizar trato y producir moléculas químicas que conocemos en la elaboración del yogur. Entonces, estamos trabajando con cepas específicas. En el caso del yogur son 2 bacterias que vamos a utilizar. En el caso de producción de vino, una sola cepa, una sola levadura modificada. Entonces, cuando manejamos microorganismos en el alimento, es un solo microorganismo que estamos manejando, o 2 microorganismos, pero no más. En el caso de los tratamientos de desechos líquidos, no colocamos microorganismos, sino que están ya los microorganismos en esos desechos líquidos. Y no es un microorganismo, es una flora microbiana. Es decir, hay cientos de diferentes tipos de microorganismos ahí trabajando. A eso lo llamamos la flora microbiana para este tipo de desechos líquidos. Ahora bien, esa flora microbiana, como son diferentes microorganismos, entonces no podemos nosotros agarrar esa flora microbiana, separarla, esa flora microbiana, y analizar microorganismo por microorganismo y determinar su fórmula molecular, así como vimos en la levadura, ¿no es cierto? Hay una fórmula molecular para los 4 elementos macro: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Sería absurdo querer agarrar cada uno de esos microorganismos y determinar su fórmula mínima. No nos interesa hacer eso. ¿Qué hacemos en el laboratorio? Agarramos a esa flora microbiana y hacemos como si fuera una sola. Es decir, vamos a determinar su materia seca y esa materia seca la vamos a llevar a una mufla, la vamos a quemar, vamos a determinar qué porcentaje de ceniza tiene esa flora microbiana y una vez conocida el, el componente mineral, la sal, ya el componente orgánico lo determinamos de la misma manera que en química orgánica, lo que hicimos nosotros para un microorganismo, determinar qué porcentaje hay de carbono, de hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, con las mismas técnicas, a la flora microbiana. Y una vez conocidos esos elementos químicos y la proporción de esos elementos químicos, habíamos visto un método para determinar su fórmula general y posteriormente su fórmula mínima, es decir, que la molécula contenga un átomo gramo, ¿no? Y hacemos el cálculo conociendo el porcentaje de ceniza, que un carbono mol de esa flora microbiana es equivalente a ciertos gramos, ¿no es cierto? La célula, ese es el carbono mol. Es decir, en vez de utilizar un microorganismo como vimos hasta ahora, vamos a utilizar una flora microbiana. Es decir, vamos a determinar una fórmula de la flora microbiana, no de un microorganismo. Y de esa manera vamos a evitar querer conocer las fórmulas moleculares de todos los microorganismos, porque no nos interesa. Además, eso es variable en cada tratamiento de agua y no se puede controlar. En el caso de los sustratos en las aguas residuales, sucede lo mismo. Espero que me estén entendiendo. Sucede lo mismo
que en el caso de los microorganismos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, habíamos hablado de la levadura, ¿verdad? Y decíamos que para la producción de alcohol etílico vamos a preparar un mosto, un medio nutritivo, donde la fuente de energía y de carbono es un azúcar, es la melaza, ¿no? Que sale de los ingenios azucareros. Tenemos identificado ahí quién es el sustrato, por ejemplo, la glucosa, ¿verdad? En términos de glucosa. Bien identificada quién es la fuente de carbono y de energía. Todo lo que vamos a ver durante este semestre. Pero en las aguas residuales no es así, porque una agua residual que sale de cualquier industria tiene una serie de componentes orgánicos, tiene carbohidratos, tiene proteínas, tiene materia grasa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tiene todo eso, ¿cómo vamos a nosotros a conocer la fórmula del sustrato para hacer un balance estequiométrico? Porque la finalidad es hacer un balance estequiométrico, ¿no es cierto? Así como una reacción química. Entonces, ¿cómo vamos a conocer su fórmula molecular del sustrato? Si es una mezcla de sustrato, una mezcla de componentes orgánicos. Hacemos lo mismo que para los microorganismos, que son una flora microbiana. Agarramos nosotros el agua residual, del agua residual lo separamos la materia seca, ¿no? Ahí están todos los componentes, carbohidratos, proteínas, etcétera, etcétera. Y esa materia orgánica hacemos lo mismo que en el caso de los microorganismos, lo vamos a quemar para conocer qué porcentaje de minerales hay en el agua residual. Y después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar cuánto de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno tiene. Ahí vamos a determinar su fórmula molecular, pero no de una molécula, no de un sustrato, sino de la mezcla de todos los componentes que se encuentran en ese sistema, es decir, en el agua residual. Y de ahí vamos a salvar el problema. Entonces, cuando ustedes hablen, cuando vean en una materia cómo son los tratamientos de los desechos líquidos, sólidos, gaseosos, industria alimentaria, ellos van a saber de que en ese tipo de sistema hay floras microbianas, hay componentes orgánicos como sustrato, no hay uno solo. Pero eso no nos preocupa, ¿cierto? Porque procedemos de la manera que les estoy explicando. Y eso es lo que vamos a hacer en este caso, porque vamos a hacer un tratamiento de agua en sistemas anaeróbicos. Y para eso necesitamos nosotros conocer la estequiometría, para hacer el balance de masa y balance de energía, como vimos ya hasta ahora. Otra aclaración para que quede bien claro lo que queremos hacer. Vamos a encontrar una estequiometría, un balance, pero tomando en cuenta lo siguiente, quiero que me entiendan bien. Primero, como este sistema de tratamiento de agua no es como hablábamos, que por ejemplo la producción de alcohol, de yogur, etcétera, ¿no es cierto? Donde un microorganismo en corto tiempo, en cuestiones de minutos, de horas, va a producir el metabolito, ¿no? Un ácido láctico, un alcohol etílico, etcétera. En el caso de la cerveza, alcohol etílico. En el caso del yogur, que son los ácidos lácticos. En este tipo de tratamiento, a diferencia de lo que está de esos temas, en el tratamiento de aguas residuales, la flora microbiana, que es un conjunto de microorganismos, va a trabajar durante mucho tiempo. Hemos dicho que los tratamientos de agua en las lagunas siempre son
por encima de 3 semanas, por encima de 21 días, puede ser un mes o más. O sea que en esos sistemas el tiempo de tratamiento es largo y los microorganismos no van a sobrevivir ese tiempo. Es decir, hay varias generaciones de esos microorganismos que van a trabajar sobre las aguas residuales. Entonces, esa es una gran diferencia con los sistemas que manejamos normalmente. Y además, por último, aclarar de que para determinar una ecuación geométrica, no vamos a hacer el mismo método entonces por el largo tiempo que hay en ese tratamiento. No vamos a determinar esa reacción estequiométrica de la misma manera que hicimos hasta ahora, sino que vamos a ir por otro método. Vamos a recurrir a las semireacciones de la química orgánica. En química orgánica les han enseñado cómo se elaboran las hemireacciones, en las reacciones de oxidación y reducción. En bioquímica vimos en el primer capítulo de bioenergética las semireacciones, es decir, aprendimos a calcular los potenciales de reducción de las hemireacciones, porque decíamos que en los sistemas bioquímicos, en el catabolismo de las moléculas químicas dentro de la célula, estas moléculas químicas van a oxidarse, están en su forma reducida y van a transferir los electrones. Acuérdense que oxidación es transferencia de electrones y reducción es ganancia de electrones. Entonces, todas las moléculas químicas que están en los sustratos, en los alimentos, están en su forma reducida. Tienen que entregar electrones para liberar su energía potencial que está en su estructura química. Para que liberen esa energía, entonces tiene que haber oxidación y reducción. Tiene que haber liberación de electrones. Entonces, en orgánica les han enseñado cómo elaborar esas hemireacciones, donde hay intercambio de electrones. Ahí ustedes dividieron en dos grupos a las reacciones. Las reacciones de oxidación y las reacciones de reducción, es decir, las hemireacciones de oxidación y reducción. Eso lo llamaron el redox. Y si nosotros en una reacción química, estoy hablando ahora de reacción química en orgánica, nosotros agarramos dos hemireacciones, podemos construir una reacción completa, donde la primera reacción, la hemireacción, perdón, es una reacción, por ejemplo, de oxidación. Significa que va a entregar electrones. Y la otra hemireacción es una reacción de reducción, donde va a recibir los electrones, porque son reacciones químicas. El intercambio de electrones es una reacción química. Existe un oxidante y un reductor, el que va a entregar electrones y el que va a recibir los electrones. No se libera electrones y si no hay alguien que lo reciba, no se da una reacción. Esto no es una corriente eléctrica, es una reacción química a través de sus electrones. Entonces, cuando hay una reacción redox, existen elementos químicos que van a entregar electrones y va a haber elementos químicos que van a recibir esos electrones. Entonces, hay oxidantes y hay reductores. Y para analizar en mejor forma quiénes son los oxidantes, quiénes son los reductores, en orgánica les enseñaron a construir las semireacciones. Y esas semireacciones que construyeron siempre lo colocan
en una bibliografía, en un libro, lo que sea, en términos de hemireacciones, en términos de reducción. Es decir, si ustedes se fijan en sus hemireacciones orgánicas, siempre esas semireacciones, en el primer miembro están los electrones y en el segundo miembro no están los electrones. Es decir, esa hemireacción está construida como forma reducida, que si hay el electrón a la izquierda, significa que esa molécula está tomando electrones. Se va a reducir porque va a aceptar los electrones, hay una reducción. De esa manera están clasificadas las hemireacciones en la bibliografía, en un libro. Y esas hemireacciones somos nosotros los que utilizamos para construir las reacciones químicas y saber, sobre todo, ¿no es cierto?, ya una vez construida esa reacción, quiénes son los reactantes y quiénes son los productos. Y esas tablas son tablas más completas. Ahí están los potenciales de reducción, están las energías en términos de energía libre, ¿no? Es decir, la máxima energía que puede producir esa reacción para generar trabajo en términos de energía. Todos esos datos están en esas tablas completas de orgánica. Entonces vamos a recurrir nosotros a esas tablas, a esas hemireacciones, para construirnos la estequiometría en estos sistemas biológicos de tratamiento de desechos líquidos. Y una vez construida esa estequiometría es la que vamos a utilizar para el balance de masa y el balance de energía. Eso es lo que vamos a hacer. Y para hacer lo que estoy hablando, vamos a recordar lo que vimos el día de ayer cuando terminábamos la clase. Vámonos a esta lámina. Si están escuchando, espero que hay 52 estudiantes, espero que ¿tienen alguna pregunta de lo que estoy hablando? Me gustaría que ustedes me pregunten. Lo que estoy hablando es lo que debían ver en química, en química orgánica, ¿no? Bien, para avanzar, habíamos visto este esquema, ¿no es cierto? Es importante que nosotros lo conozcamos bien para no tener problemas en la estequiometría. Habíamos dicho que un sistema biológico se va a multiplicar, ya sea un microorganismo o una flora microbiana en este caso. Se va a multiplicar en un medio nutritivo. ¿Para qué sirven los medios nutritivos? Los medios nutritivos son los que le van a dar los nutrientes. ¿De dónde va a sacar los elementos químicos para su síntesis de moléculas de un microorganismo? De ese medio nutritivo. Ahí tienen que estar todos los nutrientes, el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, con los que estamos haciendo el balance estequiométrico. Y aparte de eso, tiene que haber otros nutrientes, porque no solamente va a utilizar esos 4 elementos químicos, nosotros hacemos el balance con esos 4 porque están en mayor proporción, nada más. Pero necesitamos nosotros de otros nutrientes, necesitamos, por ejemplo, en el caso de nuestras levaduras, por ejemplo, nuestras cañas son refractarias, en nuestro medio nutritivo a partir de melaza necesitamos fósforo, necesitamos azufre, calcio, ¿no? Hay una tablita que en química general han debido ver. Esa tabla es una tabla complementaria a la tabla que ustedes conocen en química general, donde están los elementos químicos, me refiero a la tabla periódica. En ese capítulo de manejo de tabla, ustedes han visto la tabla donde les explica el profesor, no sé si posiblemente no les haya explicado, porque la mayor parte no son ingenieros en alimentos. En esa tablita deberían haberles explicado a los ingenieros en alimentos qué elementos químicos son más importantes en los sistemas biológicos. Ahí
ya se hace con unos colorcitos, se coloca cuáles son los elementos que sí o sí tienen que estar en un alimento para que el microsistema biológico pueda multiplicarse. Entonces ahí están los 4 elementos, está fósforo, está azufre, calcio, etcétera, ¿no? Bien, esos son los nutrientes que tienen que estar en el medio nutritivo. ¿Qué tienen que tener también esos medios nutritivos? Moléculas energéticas. ¿De dónde va a sacar la energía? Pues para la vida. Nosotros siempre estamos moviéndonos, estamos pensando, nuestro sistema siempre está trabajando, el corazón, los riñones, etcétera. Están generando todo el tiempo moléculas químicas, se están sintetizando, se están destruyendo otras moléculas. Entonces, todo ese sistema, para que una persona esté viva, necesita pues de energía. ¿Y de dónde pues, va a venir la energía? De los alimentos, ¿no es cierto? Del medio, en el caso de los organismos, del medio nutritivo. Entonces tiene que haber una fuente de energía. Tiene que haber también los micronutrientes, moléculas están en pequeña cantidad, pero que tienen un efecto importante en las reacciones bioquímicas. Tiene que haber cosustratos, cofactores, para que un sistema biológico se multiplique. Bien, entonces, volvamos al esquema para no prolongar, si no, no vamos a terminar ni ahora con este tema. Tenemos aquí entonces el sustrato donador de electrones. Hemos dicho que las moléculas químicas están en forma reducida, por ejemplo, la glucosa. Entonces, estos sustratos son una fuente de energía. Como están en su forma reducida, tienen que oxidarse, ¿verdad? Tienen que entregar electrones, en definitiva. Por ejemplo, la glucosa, ¿en qué se oxida? En medio aeróbico. Siempre escriben ustedes dióxido de carbono y agua, ¿verdad? Bien, entonces hay liberación de electrones. Esa liberación de electrones de los sustratos, ¿a dónde van a ir? Estos electrones son los que transportan la energía. ¿A dónde van a ir en una reacción de oxidación y reducción en un sistema biológico? En bioquímica, hemos visto cuando hay reacción de oxidación y reducción, la entrega de electrones siempre es a un cofactor, a un cosustrato. Por ejemplo, el NAT, el FAT, el flavin mononucleótido. Son los cosustratos que hay en nuestra célula cuya función es de recibir electrones. Entonces, este sustrato está entregando electrones a un cosustrato. Al recibir los electrones, muchas veces no solamente reciben electrones, sino también protones a través de las reacciones de deshidrogenación. Es decir, este de aquí va a liberar los protones en términos de hidrógeno, electrones y protones. Y esas reacciones se llevan a cabo, todas las reacciones en los sistemas biológicos catalizadas por enzimas. Esas enzimas están, por la función que cumplen en estas reacciones de oxidación y reducción, son deshidrogenasas. Entonces, ese hidrógeno va a ser tomado por estos cosustratos. Para no confundir, el hidrógeno está llevando protones y neutrones. Perdón, protones y electrones. Entonces, este cosustrato al recibir, por ejemplo, si está el NAT, se va a transformar en NADH, reduciendo el cosustrato, porque está tomando electrones. Oxidación, liberación de electrones. Aceptación de electrones es reducción. O sea que este que está oxidado se está reduciendo porque está tomando los electrones. Ahora bien, este cosustrato ya en su forma reducida, es decir, el NADH, el FADH, el flavin mononucleótido reducido, esos cosustratos están llevando los electrones. Ahora, ¿quiénes van a entregar?
Primero, veamos la parte energética. Esos electrones van a ser entregados a un sustrato aceptor de electrones. Este era sustrato donador de electrones, que entrega electrones, que están en los medios nutritivos. Y este de acá es el sustrato aceptor, que también está en el medio, tiene que estar en el medio, ¿cierto? Tiene que estar fuera. Este sustrato aceptor, ¿cuál es la función? Como su nombre indica, es una molécula química, un elemento químico que va a recibir los electrones. Estos electrones de acá, que le entrega el sustrato, está recibiendo el sustrato aceptor del electrón. Ahora, quiero que entiendan bien para que no tengan problemas. ¿Qué aceptores de electrones tenemos en biotecnología, en microbiología, en términos generales? ¿No? Ingeniero Pedraza les explico que los aceptores, el aceptor principal, ¿no es cierto?, es el oxígeno para nosotros, porque hemos dicho que a los microorganismos que vamos a utilizar siempre, normalmente lo multiplicamos en los bioreactores en medios aeróbicos, es decir, son microorganismos aeróbicos o facultativos que se pueden multiplicar en medios aeróbicos o anaeróbicos como la levadura. Entonces, si vamos a utilizar sistemas aeróbicos, este sustrato aceptor de electrones es el oxígeno. Este es el que está recibiendo los electrones, ¿no es cierto?, al último. ¿No? Es el último aceptor por su potencial de reducción, el oxígeno. También tenemos otros aceptores, por ejemplo, en medios anaeróbicos. ¿Qué aceptores podemos tener en microbiología de Oviedo? Los nitratos son aceptores del electrón que se van a transformar en nitrógeno. Los sulfatos, que van a aceptar electrones y se van a transformar en sulfuros de hidrógeno. Otro aceptor importante, el dióxido de carbono, que al recibir los electrones se va a transformar en metano. En metano. Otro aceptor son los metales, aceptores de electrones. Por ejemplo, el hierro, que es el más importante. El hierro, ustedes saben que su número de oxidación es más 3. Es decir, ha perdido 3 electrones. Y tiene la capacidad de recibir hasta 3 electrones. Normalmente, hierro acepta un electrón y se va al recibir, ¿no es cierto?, los electrones, se transforma el hierro más 3 en hierro más 2. Esta reacción es lo hierro. Entonces, aquí tenemos nosotros los aceptores de electrones, como ser, repito, el oxígeno. Y en medios anaeróbicos, ¿quiénes pueden aceptar esos electrones? Los nitratos, los sulfatos, el dióxido de carbono y el hierro, como ejemplo que les puse, ¿cierto? ¿No? Entre otros. Bien, ahora, al recibir los electrones, decíamos que se van a reducir, están recibiendo electrones. El aceptor de electrones y este está en su forma entonces reducida. Es diferente a este. Este está entregando electrones y se está oxidando. Este está recibiendo los electrones y hay una reducción, ¿no es cierto?, por el concepto de oxidación y reducción. Bien. Aquí es importante volverles a recalcar. Vamos a ver nosotros ahora la estequiometría del medio anaeróbico
donde este aceptor de los electrones va a ser el dióxido de carbono. ¿Y qué se va a producir al recibir esos electrones que viene de este sustrato donador? Se va a producir metano. Metano. Ese metano decíamos que es la molécula química energética. Estamos produciendo una molécula altamente energética. Les comentaba, por ejemplo, de una granja de cerdos. Estaba hace muy poquito. Y ahí el sistema que se instaló era para la producción de metano, para la producción de este sustrato aceptor en su forma reducida. De eso vamos a hablar ahora. Bien, entonces acá, por última vez, los aceptores en medio anaeróbico pueden ser nitrato, sulfato, dióxido de carbono, hierro, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a hablar de la generación de una molécula orgánica. Esta molécula orgánica, el dióxido de carbono, se va a sintetizar el metano. Bien, entonces, seguimos para no equivocarnos. Todos los electrones de la oxidación de un sustrato estaban acá. Parte de esos electrones es para que que es el dióxido de carbono, en el ejemplo que vamos a ver ahora, pueda producir metano. Es decir, este camino de aquí es para la producción de energía, aparte de que se está reduciendo y está produciendo una molécula altamente energética. No era la finalidad del microorganismo. A él no le interesa de aquí. ¿Le interesa qué? Producir energía para su multiplicación a la flora microbiana. Le interesa producir energía y almacenar en términos de ATP, que es la única molécula, que es la moneda energética, ¿no es cierto?, en las reacciones químicas. Entonces, por eso a esta parte de aquí lo llamamos nosotros producción de energía. Es decir, dicho de otra manera, esta fracción de electrones proveniente de acá lo va a utilizar para la producción de energía. Y aparte nosotros utilizamos un aceptor que es el dióxido de carbono, vamos a producir un metano, con parte de esa energía, porque no toda la energía se va a venir acá, sino se va a concentrar aquí. Pero lo que quiere la célula es producir su energía. Ahora, ¿para qué quiere producir energía la célula? Eso lo vamos a hablar después. Ahora veamos la otra fracción de electrones. Esta otra fracción de electrones del total liberado acá va a ser para la síntesis de biomasa. Es decir, estos electrones energéticos tienen que formar parte de la síntesis de la biomasa. Resumiendo, en cuanto a la reacción de oxidación y reducción, es decir, a la entrega de electrones, hay una entrega de electrones para producir energía y hay entrega de electrones de oxidación y reducción para la síntesis de biomasa, para la construcción de las células, para que las células se multipliquen. Bien, ahora, ahora veamos para qué la célula va a sintetizar la energía y almacenarla en el ATP. ¿Para qué lo utiliza? Esa decíamos que una de sus finalidades. La célula lo que quiere es multiplicarse, sobrevivir, así como el virus de nuestra pandemia, ¿no es cierto? Decíamos que va de un sistema biológico y dentro de la célula se va a multiplicar ese virus de corona.
Entonces, ¿qué? Quieren sobrevivir siempre los microorganismos y multiplicarse. Acá también la flora microbiana. Bien, decíamos que acá el microorganismo va a almacenar su energía proveniente de estas reacciones de oxidación en términos de energía. Para esa energía lo va a utilizar principalmente para la síntesis de la biomasa, para sintetizar, para multiplicar células. Y además lo va a utilizar para otras funciones diferentes al crecimiento microbiano. Eso lo llamamos mantenimiento de la biomasa. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para que posteriormente ustedes no tengan problemas. Por ejemplo, los microorganismos, decíamos que vamos a utilizar nosotros en los bioreactores, tienen que ser microorganismos manejados genéticamente en un laboratorio que produce un alto rendimiento del metabolito de interés. Por ejemplo, hablábamos del yogur. Esas cepas que vamos a utilizar son cepas liofilizadas, decíamos conservadas, ¿cierto? Que han sido manipuladas en el laboratorio de tal manera que esas cepas no se van a comer nuestra azúcar y se van a multiplicar de manera arbitraria esas bacterias. Lo que ellos van a hacer es producir en gran cantidad el ácido láctico. Eso es lo que queremos. Entonces, cuando queremos utilizar un microorganismo, lo hacemos como una herramienta de trabajo, que ese microorganismo cumpla una función específica y no se esté comiendo nuestra azúcar y gastando la energía que hay en nuestros medios. Eso es lo que pasa con los microorganismos naturales, los que están en el medio ambiente. Esos microorganismos producen poco metabolito y se gastan como energía. Es decir, esta energía que tiene el microorganismo lo va a utilizar más para el mantenimiento que para su síntesis o para la producción de un metabolito. Por ejemplo, ácido láctico, alcohol etílico, no lo va a utilizar para eso. Si agarramos una levadura salvaje, en vez de producir alcohol etílico en gran cantidad, el microorganismo lo que va a hacer es comerse nuestra azúcar y utilizarlo más para su mantenimiento de biomasa, es decir, para otras cosas que no sea la finalidad con la cual nosotros queremos utilizar el microorganismo. Ahora, aprovechando eso, en los medios de tratamiento de aguas residuales, ¿qué queremos nosotros? ¿Cuál es la finalidad? ¿Queremos de que se multipliquen los microorganismos? ¿Lo vamos a separar? ¿Lo vamos a vender nosotros esos microorganismos? ¿Qué estamos haciendo? No. La finalidad es eliminar el contaminante orgánico. Queremos de que se coma esto de aquí, que lo elimine esto de acá y que produzca poco esto y lo utilice más en su mantenimiento. Eso es lo que hacen esos microorganismos que están en los desechos líquidos. Porque eso es lo que queremos. La finalidad es de que esto de acá se consuma, no haya esto de aquí en las aguas. ¿Y cómo queremos de que se consuma? Que no forme pues otros desechos, sino lo gaste como energía. Entonces, en las aguas residuales utilizamos esa flora microbiana, se va a comer esto de aquí, va a producir poco de esto y todo esto de aquí se va a ir como energía. Eso es lo que queremos. Por eso que cuando utilizamos microorganismos en las aguas residuales, al haber esta poca cantidad, entonces cuando al final, ¿no? Si queremos hacer un entierro sanitario de esto, lo hacemos. Lo separamos esa cantidad de biomasa sobrante, esos microorganismos en exceso,
y hacemos un entierro sanitario de esos lodos, a eso lo llamamos los lodos activos, esos microorganismos que se están comiendo la materia orgánica. Entonces, eso es lo que queremos, que flora microbiana se coma nuestro sustrato y lo utilice más para su mantenimiento que para su ciclo. Espero que me he tomado varios minutos para aclarar esto que le va a servir de mucho. Digamos. En términos de energía, entonces, vamos a volver a esto. En términos de energía, podemos resumirlo en esta tabla. Hay un donador de electrones, hay una producción de energía y hay una síntesis de biomasa, síntesis celular. Entonces, para ser prácticos en esto, tenemos que conocer un factor que se determina por un método que no quiero hablarles porque nos vamos a complicar. Simplemente decir que este es un factor. La suma de estos dos factores es igual a 1. Es decir, si este factor, por ejemplo, en el caso de una levadura que utilicemos en la industria, ¿qué es lo que queremos en el bioreactor? Que se multiplique la levadura. Entonces va a venir por acá. Este de aquí tiene que ser grande, cercano a 1. Y este de aquí tiene que ser lo más pequeño posible. Supongamos este 0,98. Este de aquí va a ser 0,02. Es decir, estos factores nos están diciendo qué es lo que está haciendo el microorganismo. Si se está multiplicando, esto va a ser grande. Si se está comiendo nuestra fuente de energía, va a ser la producción de energía, ¿no es cierto? El mantenimiento que habíamos hablado. Entonces, en ese caso, este factor va a ser grande. Entonces, si ustedes me entendieron lo que he explicado anteriormente, en el tratamiento de agua residual, la flora microbiana, esta F de energía, va a ser grande. Por ejemplo, 0,98. Este de aquí va a ser pequeño, 0,02. Y prácticamente poca cantidad de biomasa va a sintetizar. Esto lo vamos a enterrar, decíamos, ¿verdad? Y va a utilizar normalmente la energía para su mantenimiento, es decir, para la formación de productos finales, mantenimiento. Ahora, una vez que se sintetiza esta célula, como el tratamiento de las aguas residuales es prolongado, más de 3 días en las lagunas, 3 semanas en las lagunas de oxidación, entonces estas bacterias, como son fuentes energéticas, una vez que mueren, también pueden servir como fuente de energía. Es decir, va a haber una parte residual de la muerte, el residuo de la célula, que no lo interesa al microorganismo, pero los nutrientes lo va a tomar de acá y el microorganismo, como este es el nutriente ya para los mismos microorganismos, también lo utilizan como fuente de energía en su sistema prolongado. Entonces lo que nos interesa a nosotros para hacer el balance estequiométrico es estos dos factores de acá y tomar en cuenta que este sustrato que en las aguas residuales es una mezcla de aguas de moléculas químicas, sea una fuente de energía sobre todo y que poca cantidad de esto vaya a la síntesis celular. Eso es lo que vamos a hacer en la estequiometría. Bien, volvemos a esto rápidamente, que ya les he explicado. Bien, decíamos que tenemos que determinar la fórmula empírica para una flora microbiana que va a trabajar en las aguas residuales. Les expliqué cómo se hace y cómo se determina una fórmula molecular, en este caso de diferentes microorganismos, una fórmula molecular promedio. Es esta de aquí que vamos a utilizar.
carbono 5, hidrógeno 7, oxígeno 2, nitrógeno. Esta es la fórmula para la flora microbiana en las aguas residuales. ¿Puede cambiar, puede variar? Sí, pero esto es el general, así como agarramos nosotros una fórmula de un microorganismo en un bioreactor, lo mismo vamos a agarrar acá. Esta es la fórmula de una flora microbiana para utilizarlo en estequiometría. De la misma manera decíamos que vamos a agarrar una fórmula empírica para las moléculas químicas, para los desechos que están en el agua residual, porque hay varios, decíamos, ¿no es cierto? Fíjense aquí que la fórmula empírica para la célula, si el medio es acetato, etcétera, etcétera, glucosa, por ejemplo, acá, son las fórmulas empíricas de la flora microbiana. Pero nosotros vamos a tomar la fórmula que estaba arriba, ¿cierto? Que es más fácil, es un promedio de esta de acá. Lo mismo decíamos que vamos a hacer para el medio nutritivo. Vamos a determinar su fórmula del medio nutritivo. Bien, ahora veamos de manera práctica lo que vamos a hacer. Decíamos que en química orgánica y también en un libro cualquiera de tratamiento de aguas residuales, ustedes van a tener lo mismo que en orgánica 2 que vieron. Es decir, van a tener unas tablas completas de semireacciones en términos de reducción, donde en el primer miembro van a estar los electrones como esta de aquí. Como esta de aquí. Así van a estar las hemireacciones. Todas las hemireacciones en una tabla están en su forma reducida. Significa que el electrón está en el primer miembro. Significa que es este el aceptor de electrones. Así están construidas las tablas. Esta no es una reacción completa, ¿no? ¿verdad? Aquí nos está mostrando que esta semireacción, este es el aceptor de electrones y este es el donador de electrones. Es una hemireacción. Así ustedes tienen en química orgánica una serie de hemireacciones para construir las reacciones de oxidación y reducción. Ahora, estamos utilizando una hemireacción donde, ¿se acuerdan en la gráfica? Decíamos que vamos a utilizar un aceptor de electrones, que va a ser el dióxido de carbono, ¿no? Y este dióxido de carbono, al recibir los electrones, decíamos que se va a reducir y se reduce a metano. Esto es lo que estamos produciendo este gas en los tratamientos de desecho. Entonces, esto de aquí, ¿para qué es? Para energía, ¿no es cierto? Para energía, acuérdense del esquema. Bien, ahora, si este es el aceptor de electrones, ¿cuál es el donador de electrones? El donador de electrones va a ser el sustrato donador, ¿no es cierto? El esquema, me he pasado más de 20 minutos explicándolo. El sustrato que está entregando electrones, el sustrato donador de electrones, ahora es el promedio de la contaminación orgánica, que es este de acá. Hemos dicho que vamos a separar esas aguas residuales, lo vamos a secar, ahí tenemos la materia seca, esa materia seca lo quemamos para tener la parte inorgánica, esa parte orgánica, como en orgánica determinamos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, en qué proporción, y determinamos su fórmula empírica, esta de acá. Esta es la fórmula empírica para las moléculas químicas en el agua residual. Entonces, esta fórmula empírica, estos son los que van a entregar los electrones. Entonces, nos vamos a la misma tabla. Y en esa tabla va a estar, al revés va a estar la hemireacción. Este de aquí va a estar en el primer miembro, siempre, es decir, como aceptor de electrones. Y este va a estar en el segundo miembro. Aquí lo ha cambiado porque este va a ser el donador, por eso te ha cambiado. Este que era en la tabla, en el primer miembro, y este en el segundo miembro, se lo vuelca para decir que este de acá ahora
es el donador de los electrones, está a entregar los electrones, este es el donador del electrón. Pero esta hemireacción, repito por tercera vez, está en la tabla, en forma de potencial de reducción. Este va a estar el primer miembro y este el segundo. Y lo cambiamos. Este primer miembro está ahora en el segundo y el segundo en el primero. ¿Y por qué estamos haciendo eso? Para utilizarlo. Es decir, estamos diciendo de que este va a ser el que va a entregar los electrones, el donador de electrones. Al entregar estos electrones, ¿en qué se va a transformar este? Se va a transformar en dióxido de carbono, carbonato ácido. Y el nitrógeno en términos de amoníaco. Entonces, está liberando electrones, que es lo más importante, ¿no? Una molécula reducida que está entregando electrones, se está oxidando el carbono hasta dióxido de carbono. Entonces ahora tenemos estas dos hemireacciones, el donador de electrones para energía y el aceptor de electrones para energía. Ahora, ¿qué hacemos? Simplemente lo sumamos estas dos hemireacciones y vamos a tener una reacción completa, que es esta de acá. Esta ya es una reacción, no es una hemireacción. Acá no van a ver los electrones. Entonces, en esta reacción, este de aquí es la fuente de contaminación orgánica, es el donador de electrones, ¿no? El aceptor era el dióxido de carbono y se está produciendo el metano. ¿Mm? Este es el producto. Este aceptor se está transformando, al recibir los electrones, se está reduciendo a metano. Bien, entonces esta es la reacción completa, ¿no? ¿Para qué es esta reacción? Para la producción de energía en el esquema. Producción de energía. Es decir, a través de esta reacción se va a liberar energía y esa energía se va a almacenar en una ATP. Esta es la reacción de producción de energía. Ahora, ¿qué nos falta? La reacción completa para síntesis, ¿no? Y después lo vamos a juntar estas dos. Entonces, ahora, ¿cuáles son las hemireacciones para sintetizar, para síntesis? El donador sigue siendo un contaminante orgánico. Este de aquí sigue siendo el donador de electrones, ¿no? Porque el microorganismo está en ese medio. Ahora, ya conocemos esta hemireacción del donador de electrones. Es el mismo que vimos para energía, la hemireacción, porque en esa hemireacción está fórmula de promedio del contaminante orgánico. Y este es el donador de electrones, el que está entregando electrones. Ahora, ¿quién va a ser el aceptor de electrones para sintetizar, para el crecimiento del microorganismo, para que se multipliquen los microorganismos? Estamos hablando ahora del otro camino de síntesis. Si vemos esta hemireacción, aquí hay la síntesis de células. Aquí se está sintetizando la célula. Entonces, y decíamos que esta fórmula, que lo van a encontrar en esa tablita, es la fórmula global de la flora microbiana. Esta es de la flora microbiana, de todos los microorganismos que se están multiplicando en el agua residual. No es un microorganismo, ¿no? Una flora. Y esta es la proporción de sus elementos químicos. Más propiamente la proporción no es una fórmula, lo llamamos fórmula para no equivocarnos. Carbono 5, hidrógeno 7, oxígeno 2, nitrógeno, ¿no? Para los microorganismos, para la flora microbiana. Entonces ustedes buscan esa hemireacción y es esta de aquí. En estas condiciones, en forma de reducción. Así lo van a encontrar en la tabla. Entonces, ¿cuál es el aceptor de los electrones? El dióxido de carbono. Este es el que va a recibir los electrones, ¿cierto? Y se va a sintetizar. Y este es el que va a entregar los electrones. En definitiva, estos electrones de acá van a ir a parar aquí, ¿no? Lo vamos a sumar entonces miembro a miembro, ¿no? Vuelvo a repetir, este es el donador de electrones, el que está entregando energía, y este es el aceptor de electrones,
que va a sintetizar células, microorganismos. Entonces, estas dos reacciones las hacemos, lo sumamos para tener una reacción completa ¿de qué? De síntesis celular. Fíjense acá ya la reacción es completa. Aquí tenemos en el primer miembro la fórmula promedio del agua residual. Aquí tenemos la fórmula promedio de la flora microbiana. Es decir, estamos sintetizando biomasa, células. Entonces, ya tenemos las dos reacciones, ¿verdad? Los dos caminos. Producción de energía, producción de síntesis celular. Ahora hemos dicho que esa flora microbiana, en nuestro caso, la cantidad de electrones va a ir en gran cantidad a la energía y no a la síntesis, decíamos, ¿no es cierto? Y es al revés. Los microorganismos que utilizamos en alimentos, las levaduras para producir yogur, las bacterias, esas decíamos que normalmente la energía que está contenida en los alimentos lo utiliza para síntesis, no para energía, no se gasta, no se come nuestra, nuestra, nuestra energía en nuestro medio nutritivo. Pero en este caso, ¿no? El propósito de nosotros es eliminar esto, ¿verdad? Y que ese microorganismo no forme gran cantidad de biomasa, sino que lo gaste como energía. Entonces, ¿cuál de estas reacciones tenemos que priorizar? Esta no tiene que estar priorizada, pero sí la anterior. ¿Y cómo hacemos la priorización? A través de ese factor que les hablaba. El factor será grande, 0,98 más o menos para energía, 0,02 para síntesis, ¿cierto? En estos casos. Entonces, el siguiente paso es multiplicar por el factor. La suma de esos factores siempre es igual a 1. Entonces, aquí hay una formulita para trabajar con las hemireacciones, pero no se complique esto de acá. Solamente ustedes agarran las hemireacciones para síntesis, hemireacciones para energía, lo suman y a esas reacciones lo multiplican por su factor y se terminó. No van a agarrar esa fórmula que les va a complicar. Entonces ustedes directamente tienen que conocer de manera experimental cuáles son los factores. Fíjense aquí, factor de síntesis nos dice que es bajísimo, ¿no es cierto? 0,08. Por tanto, ¿cuánto será el factor de energía? 1 menos 0,08. Será 0,92, ¿no? Significa de que esa flora microbiana se está comiendo nuestra molécula orgánica para producir su energía. Y esos factores lo van a multiplicar ustedes a las dos ecuaciones anteriores. Y lo van a sumar las dos ecuaciones. Y van a tener esta ecuación general. Y esta es la estequiometría que debemos tener para trabajar en los desechos industriales, ¿no? Entonces aquí tenemos la fórmula promedio del agua residual. Tenemos la producción de metano, ¿cierto? En las reacciones de energía. Tenemos la producción de biomasa en la reacción de síntesis. Producción de dióxido de carbono, de amoníaco, este nitrógeno de acá que está en el medio nutritivo, se va a transformar en amoníaco. Y también va a haber producción de carbonato ácido. Entonces, esta es nuestra estequiometría, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos hacer cálculos. ¿Cuánto de metano yo voy a obtener por cuánto de contaminante orgánico? ¿Cómo voy a saber? A través de estequiometría. Estos son los coeficientes estequiométricos. Entonces ya es una reacción completa, es una estequiometría que la vamos a utilizar para eso sí. Bien, con esto terminamos estequiometría. Hablamos mucho ya en detalle, ¿no es cierto? Yes,
Hoy día quería ver la parte de cinética, pero ya se nos ha pasado la hora. Bien, va a tener que ser la próxima clase. Vamos a tratar de que en una clase terminemos la cinética, porque ustedes han visto en microbiología la cinética de los microorganismos. ¿En qué tiempo se multiplican los microorganismos en un medio biológico? Eso vamos a ver, sobre todo vamos a ver las velocidades específicas, las velocidades volumétricas, porque son eso lo que vamos a utilizar. Es decir, cuál es la velocidad específica y volumétrica para el consumo de sustrato, cuál es la velocidad específica y volumétrica para la síntesis de un microorganismo, ¿no? Para la producción de un producto, etc. Y eso, esa, esa cinética, esas velocidades, muchas veces como la velocidad volumétrica que han visto con el ingeniero Pedraza, está en función está en función de la cantidad de células que hay en el bioreactor, ¿cierto? Que es autocatalítica todas las reacciones. Para manejarlo mejor y ver cómo es el comportamiento de los microorganismos en el bioreactor, nos basamos en las velocidades específicas, es decir, por gramo de células. Y ahí vamos a ver cómo es el comportamiento durante todo el tiempo de producción de células a través de esas velocidades específicas. Y vamos a relacionar la velocidad específica de crecimiento microbiano, que es mu, con la cantidad, con la máxima, es decir, cuando tenemos todos los nutrientes y los parámetros óptimos del crecimiento de ese microorganismo se está multiplicando sin restricciones, es decir, a una tasa máxima de crecimiento. Ahora, esa tasa máxima de crecimiento sí es una constante en esas condiciones, pero es una variable en función de la temperatura, del pH, del medio nutritivo, etc. Entonces, esa tasa de crecimiento mu de los microorganismos, lo vamos a, máximo, lo vamos a calcular en base a la variación de pH, en función a la variación de temperatura. Vamos a utilizar la ecuación de Arrhenius. Y con eso vamos a fijar los valores de cinética microbiana, ¿verdad? Entonces podemos ver también cómo se gastan los nutrientes y cómo se generan los productos. Bien, esa parte lo vamos a dejar para la próxima clase. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta en esta parte? Pensaba dar en 10 minutos esto, pero nos ha tomado más de una hora, más cerca de hora y media. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, alguna inquietud que tenga antes de cerrar la clase? Hola. No, ingeniero. Bueno, quedó claro para mí. Bien, vamos a vernos entonces en la próxima clase. Todo este material les voy a enviar para que ustedes vayan estudiando. Bien, si después tienen alguna duda, ustedes